El día de hoy quiero compartir una pequeña porción de la palabra de Dios y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Le hablo de un profeta de Judá que amonesta a Jeroboam. Y dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Dios, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Dios y dijo, altar, altar, así ha dicho Dios. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Me estaba yo leyendo esta historia y entonces habla de que había un profeta de Dios que fue enviado a Jeroboam. Jeroboam, él tenía unos sacerdotes y entonces ellos tenían un altar para ofrecer incienso, pero no era el Dios verdadero, no era al Dios real, al creador de nosotros, al creador del mundo, a quien nos creó. No era el que Jeroboam estaba quemando los inciensos. Entonces, por eso le mandaron un profeta, que ese era un profeta de Dios, y por eso él fue y dijo, altar, altar, así ha dicho Dios. Entonces ese Dios que está hablando es del Dios que tenía Jeroboam, o sea, no el Dios verdadero, era un Dios con minúscula. Y el profeta de Dios, ese es un profeta del Dios con mayúscula. ¿Entendido, cierto? Entonces, él le está dando el mensaje y entonces le dice que, que ese altar va a ser quemado, ¿cierto? Sigue diciendo el versículo 3. Hasta el momento le había leído hasta el 2. Versículo 3 dice, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Dios ha hablado, el Dios con mayúscula, ¿cierto? He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces, eso nos está mostrando de que ese altar se iba a quebrar, se iba a dañar, porque se lo estaba diciendo un profeta de Dios. Cuando Dios habla, Dios cumple y tenemos que obedecerlo. Leyendo toda la historia de este profeta de Dios, me ponía muy inquieta, y es que cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios, tenemos que ser muy leales a Dios, porque, bueno, muy bueno que ustedes se leyeran todo el capítulo 13, incluido también el 12, bueno, sí, el 13, 12 y 13, que son unos capítulos muy buenos de Primera de Reyes, porque nos habla de que ese varón de Dios también murió y, y también desobedeció a Dios. Entonces, es algo muy llamativo, es algo que como que nos va llamando más a uno aprender más de lo que es el poder de Dios. El mismo Dios manda a que amoneste a Jeroboam, ¿cierto? Le dice lo que es, pero bueno, también en la historia que dice que no beba agua ni coma pan en el camino, y que tampoco se vaya por el camino por donde llegó, sino que coja por otro camino. Y a la final por allá lo engañan y él termina comiendo pan y termina bebiendo agua.
Entonces, aquí lo que nos muestra es que, bueno, hay personas que quizás creen estar muy firmes o creemos estar muy firmes, pero siempre van a haber personas que nos van a querer engañar. Entonces, vamos a meternos siempre con Dios y no defraudemos a Dios. Miremos que en, en la mente y en nuestro corazón siempre tiene que estar lo que Dios habló. Si una persona aparte, el que sea, se haga pasar por cristiano, por temeroso de Dios o lo que sea, si Dios le dijo algo, obedezca a Dios. Que es que vean, puede venir el mismísimo ángel a decirle otra cosa contraria. Si esa misma persona llega a contradecir lo que Dios te habló, no es una persona de Dios. No lo es. ¿Cierto? Entonces vamos a poner mucho cuidado con lo que es el mensaje de Dios, lo que es cuando Dios habla. Tengamos presente, si en la Biblia dice que hay que orar, hay que orar. Aunque se lo diga un sacerdote o un pastor que le diga, no, usted no tiene que orar siempre. Pues ojo ahí, porque si le está diciendo que no hay que orar siempre y la Biblia dice que hay que orar siempre, ¿quién está mintiendo? La persona, ¿cierto? Porque la Biblia no miente. La Biblia siempre va a estar diciendo la realidad. Siempre, siempre la Biblia va a estar diciendo lo que es real. Entonces, si algo está en contra de lo que Dios habló, no le crean. Así como este hombre de Dios vinieron y le dijeron que venían como mensajero de Dios, como profeta, porque le dijo, yo también soy profeta, y le dijo que fuera a la casa y lo enredó nuevamente y allá lo hizo entrar, comió y bebió lo que Dios le dijo, no haga. Entonces, entendamos en todo momento de que Dios está siempre diciéndonos la verdad y Él no quiere que a nosotros nos pase nada malo. Él nos ama, Él nos cuida, Él es el que siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Lo que a nosotros nos toca hacer es obedecer para que no nos pase lo que le pasó a este varón de Dios. Que si leen todo el capítulo, ojalá pues se pudiera leer todo lo que es el libro de Primera de Reyes, porque de verdad que hay unas historias muy hermosas. Entonces, vamos a obedecer a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es obedecer a Dios, a lo que Dios habla. ¿Sí? Bueno, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.